Buenas tardes, soy la doctora María Teresa Silvia Tinoco Zamudio, soy profesora de la Facultad de Enfermería de la asignatura de Atención en Salud Reproductiva. Me toca en esta ocasión participar con el tema de ovogénesis. Para hablar un poco de este tema, hay que recordar, en primer lugar, vamos a hablar de la mitosis. La mitosis es el proceso de reproducción celular en la cual se conservan los orgánulos y la información genética contenida en sus cromosomas. La mitosis es un proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo, es decir, participa en todas las funciones del organismo. Aquí lo interesante es que la célula para reproducirse, primero se reproduce todo al interior de la célula, todo el contenido genético se replica en dos formas exactamente iguales que se van haciendo en forma de uso, se van separando y bueno, terminan en dos hijas o células hijas, las cuales son diploides, eso quiere decir que tiene 22 autosomas y los cromosomas sexuales. Y los dos son igual a la célula madre. Entonces, este proceso es el que realmente se hace en toda lo que es la reproducción celular. Para el caso que nos interesa, vamos a hablar de la meiosis, porque estamos hablando o nos interesa el tema de cómo se reproducen los gametos sexuales masculinos y femeninos. En este caso estamos revisando principalmente la ovogénesis. Entonces, para entender qué pasa con la meiosis, vamos a recordar un poquito que en este caso en específico, la reproducción celular se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es el único fin de este tipo de reproducción celular. Es un proceso de división celular en el cual una célula 2N experimenta dos divisiones sucesivas, por lo que se producen óvulos y espermatozoides que se llaman gametos. Se lleva a cabo en dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Ambos comprenden la fase de profase, metafase, anafase y telefase. Como ustedes ven, aquí en el gráfico se puede observar cómo se duplica el material genético. Este sería lo que es la profase. La metafase se encuentra replicado. La anafase se empiezan a separar en dos células para terminar en la telefase, en la división de de cuatro células haploides. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la mitad de cromosomas en todos los casos y en este caso las mujeres, la cromosoma sexual va a ser exclusivamente X. Entonces, ya entrando de lleno al tema, la gametogénesis es la división reduccional, es la responsable del mantenimiento del número cromosómico característico de cada especie. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se distribuyen entre los núcleos de las células hijas. Entre estas dos etapas sucesivas no existe la etapa de replicación de ADN. La maduración de las células hijas dará lugar a los gametos. El resultado siempre va a ser cuatro células haploides. Voy a tratar de entenderlo, miren, de explicarlo. Aquí en este esquema se ve cómo generalmente en el caso de espermatogonias, que lo vamos a ver en otro tema separado, empieza la meiosis 1, termina la meiosis 2 y terminan en cuatro espermatozoides, cuatro células germinales, que al final van a terminar en cuatro espermatozoides. En el caso de la mujer, la ovogonia, empieza también con su primera meiosis, suelta lo que es una célula y su cuerpo polar,
sigue avanzando, pasa la meiosis 2, suelta otro cuerpo polar y bueno, a final de cuentas solamente tenemos un óvulo y 3 cuerpos polares que realmente no tienen otra función más que asegurar que la cantidad de cromosomas para la transmisión de la vida humana sea la correcta. Vamos a tratar de entender esto un poco. La ovogénesis siempre, en todo caso, ¿sí? Se forma en lo que es la ovulación, se forma en la célula germinal que se llama ovogonia. Esta es la primera célula germinal, es diploide. ¿O qué quiere decir que tiene todos los cromosomas de una célula en una forma normal? Bueno, entonces en la ovogonia es donde se empieza a formar. Aquí es muy interesante reconocer que esta formación de óvulos en las niñas empieza en el tercer mes de gestación, o sea, en la vida intrauterina de la mujer, donde aproximadamente tiene 2 millones de ovogonias que van a producir, pues en forma ideal serían los 2 millones, pero se van perdiendo muchos en la transformación que está ocurriendo. Entonces, bueno, empieza lo que es la ovogonia, empieza a formarse el folículo primario. Siempre vamos a tener en cuenta que es un mecanismo que siempre va a estar en forma conjunta con el desarrollo folicular. La ovogonia está dentro del folículo primordial. Esta ovogonia pasa o intenta ya al 7º mes de gestación de la niña, pasa por el proceso de meiosis 1. En este proceso de meiosis 1 se queda en stand-by en la metafase, en la profase, perdón, y ahí se pierden muchísimos, de 2 millones a 700,000 más o menos quedan al final del 7º mes de gestación y se queda en stand-by. Obviamente pasa la primera división, ni siquiera la completa, cuando pasan a lo que es el folículo primordial, aquí se empiezan a formar. Todo este proceso se queda en stand-by desde que está en gestación la niña, cuando nace, ya nace o con la cantidad de óvulos que va a tener para toda su vida, ni uno más ni uno menos. Se van perdiendo constantemente en la vida, pero bueno, aproximadamente en la edad, madurez sexual, que es alrededor de los 13 o 14 años, se quedan únicamente con 400,000 óvulos. Entonces, se queda, como les decía, en el folículo primordial, se quedan los ovocitos primarios en el proceso detenido de la profase de la meiosis 1 y entonces cada mes más o menos entre 10 o 20 folículos primordiales empiezan a madurar, empiezan a pasar al folículo inicial, al folículo avanzado, ¿sí? Y aquí se empieza a formar ya lo que es la zona pelúcida del óvulo y empieza en este proceso a producirse estrógeno. ¿Para qué? Para que vaya madurando el óvulo y para que vaya creciendo el endometrio para poder recibir un nuevo ser humano si ocurre la fecundación. Entonces, solamente de esos 10, 20 que empiezan a estimularse, unos pocos terminan la primera meiosis 1 y sale un ovocito segundo y elimina un primer cuerpo polar. En ese mismo proceso, bueno, pues ya está en lo que diríamos un folículo maduro de Graf. Todo este proceso dura 14 días cada mes. Entonces, cuando ya está maduro al 14, 15 días, empieza el proceso de meiosis 2, otra vez en
etapa de profase. En la meiosis 2 también se quedan a stand-by un momento y realmente solamente ocurre la ovulación donde sale un óvulo, pero no totalmente completo, todavía está en esa fase de meiosis 2 y solamente cuando ocurre la fecundación, solamente en este momento es cuando culmina la meiosis 2 y entonces se queda una célula haploide con los mitad de los cromosomas que ya en forma conjunta con el óvulo en la fecundación se convierte en una célula diploide. En caso de que ocurra la fecundación, realmente solamente en esos casos se queda donde expulsó el folículo de Graf maduro, expulsó el óvulo, se forma una cicatriz que es el cuerpo lúteo, que es el que produce estrógenos y progesterona para favorecer la implantación del nuevo ser y volver y funciona los primeros 3 meses hasta que se instala la placenta. Entonces, recordándolo, siempre hay un proceso de stand-by, muchos años en meiosis 1, solamente cada mes uno puede culminar la meiosis 2, solo en caso de ser fecundado. Los cuerpos polares pues realmente no tienen función más que asegurar que pase correctamente de ser una célula diploide a una célula haploide. Como conceptos para recordar, es que siempre la ovulación va en paralelo al desarrollo folicular. Por eso el esquema lo traté de explicar de las dos maneras. Las células germinativas se desarrollan dentro de los folículos. Las células emigran a las ovogonias y son diploides de inicio. En el tercer mes de vida intrauterino se forman los ovocitos primarios diploides. El ovocito primario pasa por la profase de meiosis 1, perdiéndose muchos de 2 millones a 700,000. Se queda en pausa todo el proceso desde que nace la mujer hasta su madurez sexual. Cada mes de 10 a 20 folículos primordiales empiezan a madurar y a producir estrógenos. Pasan a ser un folículo inicial, un folículo avanzado formando la zona pelúcida, pasa a la fase antral. Todo este proceso dura 14 días. Solo se culmina la meiosis 1 y pasan a la meiosis 2, quedando 2 células haploides, un óvulo y un cuerpo polar. La meiosis 2 se detiene en metafase y ocurre la ovulación. Solo si hay fecundación se termina la meiosis 2 y queda el óvulo haploide y el segundo cuerpo polar. Muchas gracias por su atención.